sus palabras y cantaron su alabanza. Vemos pues cómo después, ¿verdad?, de que cruzó Israel, dice que los egipcios fueron tras ellos, pero ellos se encontraron con el mar, dice, se volvió en toda su fuerza y mató a todos los egipcios. Fue del modo que creyeron. Sí, y entonces dice, cantaron su alabanza. Pero pronto olvidaron sus obras, no atendieron a su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dice que rápidamente se olvidaron de sus obras, rápidamente se olvidaron de esos hechos que Dios había hecho y no atendieron a su consejo, dice, sino que se entregaron a un deseo desordenado y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Este hecho al que se refiere es de que después de que los sacó de Egipto y de que estuvieron acampando en tienditas de campaña en el desierto, Dios les dio el maná, ¿sí? Dicen que era como un rocío, que era como una escarcha que caía sobre la tierra, ¿sí? Una escarcha, como pudiéramos decirla que es, pues, a lo mejor cuando el agua, ¿verdad?, está por convertirse en hielo, pues muy delgadito, ¿verdad? Nieve. O nieve, ¿sí? Y decía que así caía sobre la tierra y que su sabor era como hojuelas, dice, de almendro, dice así la Biblia. Y pues Dios les empezó a dar este alimento, pero ellos querían carne, ¿verdad? Y se empezaron a rebelar contra Dios porque pues estaban fastidiados de ese maná, ¿verdad? Por eso dice aquí que Dios les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Por qué? Porque después de que se quejaron, de que ya estaban hartos, de que ya estaban fastidiados de comer el maná por casi 40 años, pues ellos ya tenían deseo de comer carnita, ¿verdad? Decía frutas, ¿y qué fue lo que hizo? Que Dios les dio. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice que envió codornices, que en todo el campamento, alrededor del campamento, dice que Dios sopló un recio viento y hizo que alrededor de ellos hubiera codornices. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Dice que empezaron a juntar de a montones, que empezaron a amontonar así, a las codornices, pues claro, era la carnita, pero ya lo estaban haciendo, dice, con codicia, ¿verdad? O sea, estaban amontonando, pues, para no, a lo mejor con la idea de que para ya no dejar de comer, ¿verdad? O para que la tuvieran. Y esto fue lo que le disgustó a Dios, y por eso dice que envió mortandad sobre ellos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezó a morir en ese tiempo toda la gente codiciosa. Sí, y fue lo que les dijo Dios, les dijo, todavía no habrán masticado la comida cuando vendrá sobre ustedes este mal. Sí, decía que el que menos había juntado eran 10 montones, sí. A lo mejor para este tiempo pudiéramos a lo mejor hacer una semejanza, pues a lo mejor
a lo mejor 10 kilos de carne a apartar, ¿verdad? 10 kilos de bistec a lo mejor, y el que menos, ¿verdad? Y a lo mejor una familia de ahorita en la actualidad 4 o 5 personas, pues te imaginas, 10 kilos, pues yo creo que hasta ahorita en la actualidad pues nos haría daño, ¿verdad? Pues así este pueblo en ese tiempo fue lo que hizo. Por eso fue que Dios envió mortandad sobre ellos. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Dios. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego contra su cuadrilla. La llama quemó a los impíos. Vemos cómo aquí aparece después de la codicia, la envidia también. Dice que después de esto empezaron a envidiar a Moisés y a Aarón, que era en aquel tiempo el sacerdote. Y Moisés pues era el legislador, el que llevaba al pueblo los mandamientos, porque Moisés hablaba directamente con Dios, y empezaron, dice que aquí, a tener envidia de él. Dice, ¿y qué fue lo que sucedió por esa envidia? Dice que se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Dice que se encendió fuego contra su cuadrilla y la llama quemó a los impíos. Y vemos como este hecho, pues a lo mejor tiempo atrás yo una vez escuché, bueno, una historia de mi abuelita. Me platicó una vez que se abrió la tierra, así yo creo, a lo mejor esta historia pudiera ser de a lo mejor unos 60 años aproximadamente, que mi abuelita me platicó que una niña le estaba rezongando a su mamá y que esto fue lo que sucedió, que se abrió la tierra y se la comió. Entonces, quiere decir que este hecho ya había sucedido tiempo atrás, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Por esta envidia que se tuvo, ¿verdad? Entonces vemos cómo, pues también, este es un mal, ¿verdad? Dice, hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas portentosas sobre el mar Rojo, y trató de exterminarlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Dice también pues que a partir de esto, aparte de todo esto, este pueblo, Israel, dice que hicieron un becerro y que se postraron ante una imagen de fundición. Dice que así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. A este hecho se refiere, en ese tiempo Dios le había hablado a Moisés para que subiera al monte, que le iba a dar los mandamientos, los 10 mandamientos que conocemos hasta ahorita en la actualidad. Y al subir Moisés, porque Dios le llamaba, estando Dios en un monte, el monte Horeb, en ese tiempo, ¿sí? Y Moisés subía al monte
y pues el pueblo se quedaba, ¿verdad?, a lo lejos. Y pues dice que el pueblo vio que Moisés se tardaba y que no bajaba del monte. Entonces se olvidaron de Dios y le dijeron a Aarón, el sacerdote, dijeron: haznos dioses que nos guíe, porque pues Moisés no sabemos qué le haya pasado. Entonces dice la Biblia que Aarón les empezó a pedir alhajas de oro, ¿sí? Y que todo el pueblo les empezó a dar aretes, anillos, brazaletes, cadenas, y que al juntar Aarón varios kilitos, a lo mejor yo me imagino, de oro, dice que los empezó a fundir, y que al momento de fundirlos le empezó a dar forma, y que empezó a darle forma de un becerro, ¿sí? Y que al ver que se había formado un becerro, pues le dijo al pueblo, a esta nación: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo este pueblo, esta nación? Se arrodilló ante este becerro de oro, hasta a esta imagen de fundición, y lo empezaron a alabar. Dice que todo el pueblo empezó a alegrarse y a contar alabanzas. Le decían a este becerrito: gracias, becerro, por habernos sacado de Egipto. ¿Y qué fue lo que vino como consecuencia? Dice que trató Dios de exterminarlos. Dice: de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Esto, pues, le molestó mucho a Dios. Dice que trató de exterminarlos, pero ¿qué fue lo que sucedió? Moisés, su escogido, dice que se interpuso, ¿verdad? Y aquí en la Biblia pues nos dice que en ese tiempo, cómo era que iniciaba la mortandad en el pueblo. Empezaba a salir fuego y empezaba a quemar a todo el pueblo, y esto era lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Le rogó a Dios, ¿verdad?, que no los destruyera, que se acordara de que Él era misericordioso para siempre y de que era bueno, ¿sí? Y esto fue lo que hizo Moisés, y por eso Dios dejó de destruirlos. Y si ahorita nos vamos a la actualidad, pues sucede lo mismo, ¿sí? Y ahorita quien está intercediendo por nosotros es el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos exterminados, ¿sí? Y esta es una de las causas por las cuales no disfrutamos, no gozamos, no tenemos paz, no conocemos el bien de Dios. ¿Por qué? Porque desechamos su gloria, porque la gloria del Señor, la cambiamos. el Espíritu Cambiamos de Dios la está gloria sobre de Dios Marcos, por el Espíritu del Señor, cosas hechas por el hombre. gloria a Dios. ¿Y qué es lo que ahorita está sucediendo? Pues por eso fue este sacrificio de Jesús, que vino igualmente por ordenanza de Dios. ¿Para qué hacer expiación, verdad? Para ofrecerse como sacrificio, para que no seamos pues exterminados, ¿sí? Y entonces vemos cómo
Todo este tipo de situaciones pues ya estaban desde la antigüedad y pues se sigue repitiendo, ¿verdad? Lo mismo. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, aventar su estirpe entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Vemos cómo dice que pues al haber hecho esto, pues al no creer, al olvidar rápidamente todas las obras, pues ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban aborreciendo esa tierra deseable, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no creían? Pues porque duraron aproximadamente 40 años en el desierto y durante este tiempo pues Dios les prometía, ¿verdad? Les estaba dando mandamientos de cómo era que debían de comportarse al momento de entrar a esta tierra donde había mucha abundancia, ¿sí? Y los estaba preparando. Dice la Biblia que iban a entrar a una tierra donde había abundancia, pero esa tierra estaba habitada por gente que hacía prácticas abominables, ¿sí? Una de ellas dice que había un dios que era Balpeor, ¿sí? Que era sacrificios a muertos. Dice aquí, se unieron asimismo a Balpeor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo justicia y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También lo irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque le amargaron el espíritu y habló inconsideradamente con sus labios. No exterminaron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con los gentiles, imitaron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y se hundieron en su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y era movido a compasión conforme a las muchas de sus misericordias. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían presos. Sálvanos, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Pues dice que se unieron asimismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Qué era lo que practicaban?
estas naciones a donde Dios los iba a introducir, pues ofrecían, ¿verdad?, sacrificios. Y a quienes ofrecían en sacrificio a sus hijos, los sacrificaban. Y de esto pues también conocemos algo de historia aquí en México. Las culturas, ¿verdad?, que antes existía, la maya, la olmeca, todo ese tipo de Chichimeca, aztecas, toltecas, todo ese tipo de tribus, ¿verdad?, ofrecían en sacrificio a sus hijos, ¿verdad? Y también de ello conocemos, vemos como hay películas, ¿verdad?, también, Apocalipto. que muestran, ¿verdad? Y esto era lo que tenían por costumbre. Dice que los sacrificios de los muertos, ¿verdad?, también. Y vemos esto como hasta ahorita en la actualidad se practica, ¿verdad? Sobre todo aquí Aguascalientes o México, que está lleno, ¿verdad?, de todo este tipo de costumbres, que sobre todo esta fecha, ¿verdad?, que se aproxima el 1 y el 2 de noviembre, ¿verdad? Y estas costumbres eran las que Dios les estaba prohibiendo, dice, porque se practicaban y a Dios pues no le gustaba esto. ¿Por qué? Porque Dios pues es Dios de vivos, no de muertos. Y así se sentaban, dice, a comer y a beber, ofreciendo este tipo de panes o ritos, y son los mismos que hasta ahorita en la actualidad pues se ven. ¿Y qué dice? También, ¿qué fue lo que sucedió? Se mezclaron, ¿verdad?, con estas naciones, que fue la causa de su ruina. Dice que pues empezaron a casarse con las mujeres de estas naciones, y por eso fue que Dios pues empezó otra vez a quererlos destruir. Pero ¿quién fue el que ahí se interpuso? Moisés. Dice, antes se mezclaron con los gentiles, imitaron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Vemos entonces aquí este nombre, los gentiles. Los gentiles quiere decir que somos nosotros. Así Dios llamaba a todo aquel que no era de sus escogidos como los gentiles. Y los gentiles dice que son los que practicaban estas costumbres, que era servir a los ídolos, que era postrarse ante imágenes, que era comer sacrificios de los muertos y entregarse, dice, a la adivinación, a la hechicería. Todo este tipo de costumbres es la que se practica y era a la que Dios no quería que su pueblo las practicara. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo su pueblo? Dice que se olvidaron, que aborrecieron esa tierra, ¿verdad? Y que antes, ¿qué fue? Se entregaron a esos sacrificios. Dice, por tanto, se encendió el furor de Dios sobre su pueblo y abominó su heredad.
Y dice que los entregó por eso en poder de las demás naciones. Dice, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Dice, muchas veces los libró, pero aún así ellos se rebelaron contra su consejo y se hundieron en su maldad. Vemos pues cuál es esta consecuencia que padeció su pueblo escogido. Pues dice que fueron entregados, ¿verdad?, a los enemigos, fueron entregados a los que los odiaban, y dice que fueron oprimidos y quebrantados, ¿verdad? O sea que otra vez volvieron a la esclavitud. Y si nosotros nos ponemos ahorita a pensar, pues es ahorita lo que estamos entregados a nuestros enemigos, somos oprimidos, somos quebrantados, somos aborrecidos, ¿verdad? ¿Te imaginas qué pasaría, o que muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? O hemos tenido así a lo mejor alguna experiencia, ¿verdad?, dolorosa o difícil, a lo mejor que un asalto, ¿verdad?, posiblemente, o a lo mejor golpear, que se ha golpeado tu hijo, ¿verdad?, o así, que es lo primero que a nosotros como padres nos pensamos, ¿verdad? No, que si lo llegase a ver, o que si supiera quién es, le haría esto, esto y esto, ¿verdad? ¿Te imaginas? Así su pueblo dice que fue entregado a sus enemigos. Entonces, poniéndonos así en ese ejemplo, ¿te imaginas o siendo nosotros que hagamos algún daño que no nos haría? Pues así su pueblo fue entregado. Dice, pero aún con todo eso, dice, Dios muchas veces los libró, pero ellos aún así se rebelaban contra su consejo y se hundían en su maldad. Dice, con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Vemos cómo entonces comprobamos que es verdad que la misericordia de Dios es para siempre, porque dice que aún así, aunque se apartaban, aún así, aunque hacían lo que a Dios no le gustaba, no le parecía, lo que Dios les prohibía, aún así, aunque ellos preferían hacer su maldad, dice que aún así ellos, en el momento que clamaban, dice que Dios los oía. Dice que atendía a su clamor y que se acordaba de su pacto con ellos y era movido a compasión, conforme a sus muchas misericordias. ¿Y qué era lo que hacía? Que hacía Dios, dice, que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. ¿Sí? Vemos cómo pues la misericordia de Dios dice que es para siempre, y con esto pues nos da esta oportunidad a nosotros, esta esperanza de que aún así, aunque seamos malos, aún así de que hagamos lo que a Dios no le agrada, y pues aún así, ¿verdad? Pues lógicamente teniendo las consecuencias, ¿verdad?, de esta maldad,
Si clamamos a Dios, dice que Él atiende. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer? Examinarnos si hemos hecho esto. Yo creo todo lo contrario, ¿verdad? Porque a lo mejor inconscientemente o conscientemente, conociendo que hacemos lo malo, en vez de pedir a Dios, pues, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Endurecemos nuestro corazón y blasfemamos su nombre, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues empezamos ahí a maldecir su santo nombre, diciendo que no existe. Pero ahora, ¿qué pasará? Si en vez de hacer esto, pues mejor lo buscamos, ¿verdad? Mejor le pedimos auxilio, socorro. ¿Qué pasará? ¿Lo has hecho? ¿Lo has intentado? Dice después: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Amén. Aleluya. Amén. Vemos pues, ahora pensemos, examinémonos a nosotros mismos Si estás bajo la fe. y pongámonos a pensar esto, Dios, sálvanos. Si estamos padeciendo a lo mejor alguna